Buenas tardes, vamos a empezar con el desarrollo de la materia de psicopatología. En este encuentro vamos a ver algunas cuestiones preliminares, vamos a tener una mirada general de lo que es el concepto y algunas cosas que son necesarias para el abordaje de esta materia. Vamos a compartir pantalla. Vamos a trabajar con esto. Psicopatología, entonces, su desarrollo, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo tienen en el texto, divisiones y partes. La psicopatología se divide en psicopatología general y psicopatología especial. En la general se estudian temas como la naturaleza del trastorno mental, su causa, los modelos teóricos que se utilizan para entenderlo, la semiología, la etiología general de las perturbaciones mentales. En la especial vemos que analiza cada trastorno por separado, ¿sí? Por ejemplo, en la especial se analiza por un lado la esquizofrenia, la neurosis, el trastorno del estado de ánimo. La especial entonces analiza cada trastorno por separado. Los problemas referidos a los mentales son estudiados por diversas partes, por la nosotaxia, que estudia su clasificación, por la nosografía, que estudia su descripción, por la etiología, que estudia su causa, por la semiología, que estudia los signos y síntomas a través de los cuales se manifiestan, ¿sí? Y los modelos teóricos que tenemos, vamos a ver modelo sobrenatural, modelo científico. El modelo sobrenatural es el que consideraba la intervención de fuerzas que están fuera del orden natural. Antes se consideraba que poderes divinos, que poderes demoníacos o brujería influían en el estado anímico de la persona, y como eran de afuera, no era posible controlarlo, ¿no es cierto? Y después vamos a ir viendo cómo esta mirada y estos conceptos fueron cambiando, cómo fueron modificándose. Este fue el primer modelo que se utilizó para entender y explicar las perturbaciones, el modelo sobrenatural. El modelo científico, aquí en el modelo científico, el trastorno mental se debe a causas totalmente naturales y el abordaje se da desde las ciencias y de las técnicas creadas por el hombre. Aquí tenemos varios enfoques. Aquí tenemos el modelo médico, el modelo conductista, el modelo psicoanalítico, el modelo humanista, el modelo interaccional sistémico, el modelo cognitivista, el modelo transpersonal, ¿sí? Estos son los modelos teóricos a través de los cuales se pueden abordar la psicopatología. Vamos a ver su definición y algunas cuestiones preliminares para el desarrollo de ella. La psicopatología es la rama de estudio de la ciencia psicológica dedicada a estudiar las desviaciones y desórdenes mentales del sujeto, su estado de alteración anímica y tendencias sintomáticas asociados. Como verán, esta definición tiene una cierta inclinación o relación con la psiquiatría, que ya vamos a explicar. No va a ser el enfoque con el que vamos a trabajar. Tradicionalmente implicaría el análisis de los nominados cuadros clínicos, pero justamente nosotros no vamos a trabajar como trabajaba la psiquiatría, no la vamos a abordar desde ese lado, ¿sí? Nosotros vamos a tener un abordaje diferente. En primer lugar,
lo que vamos a hacer y el abordaje que se va a intentar dar en esta materia es el ateniente al psicoanálisis. El ateniente al psicoanálisis, la psicología sistémica y la fenomenológica. Esto implica que vamos a tener conceptos desde ángulos complementarios y muy particulares. A nosotros nos interesa captar los rasgos de personalidad visibles propio de cada forma de estructuras psíquicas, la motivación de cada sujeto, los porqué de su padecimiento y los cómo vivenciales del mismo, que ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que esto que se da en el sujeto tiene una formación y una estructura muy particular según su entorno y según sus vivencias. Desde esta perspectiva, no existen personas sanas ni enfermas. Por eso les decía que la primera definición que vimos aquí arriba de psicopatología, que está dedicada al estudio de desviaciones, desórdenes mentales, es más psiquiátrica. Nosotros, y la psiquiatría, para la psiquiatría sí existen personas sanas y enfermas, siguen teniendo ese sustento teórico aún, ¿no es cierto? Pero nosotros desde esta perspectiva no vamos a tener ese sustento. Vamos a tener, como dije anteriormente, una mirada psicoanalítica, o vamos a intentar al menos, ¿sí? Nos proponemos abordar de manera profunda, pero no concluyente ni especializada, cada estructuración psíquica, sus correspondientes modos de compensación y las formas más usuales de defensa y resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a tener un acercamiento a distintos textos que nos puedan ampliar la mirada de lo que ya conocen de esto, por lo que vieron en primer año. Vamos a ampliar, pero nunca va a ser algo definitivo. Yo no puedo pretender que salir aprobando psicopatología y por eso poder decir, este es así, mi vecino tiene estos rasgos, entonces es psicótico, mi cuñada tiene estos rasgos, entonces es neurótica, mi hermano tiene estos rasgos, entonces tiene un desorden obsesivo compulsivo. No, nosotros vamos a tener una mirada que nos permita comprender y entender esto que sucede. Pero acuérdense que nunca va a ser especializada. Ningún sujeto presenta características tan claramente delimitadas como las ofrecidas por la estructura psíquica que vamos a estudiar. Estas presentan cuadros generales ideales, pero resulta extremadamente difícil que una persona desarrolle todo y cada una de estas características que distingue esta estructuración. Por lo que yo les decía anteriormente, porque cada uno tiene su propia historia, su propia vivencia, y eso pone la diferencia en cada uno de ellos, ¿sí? Lo que encontraremos en la práctica es un cuadro desordenado, algunos signos y algunos síntomas. Signos y síntomas son palabras que vamos a usar con bastante frecuencia. A nosotros vamos a ver los signos, pero no es lo que nos interesa, sino el síntoma, ¿sí? ¿Por qué cada uno de nosotros responde de esta manera? El síntoma que intentaremos reunir en torno a rasgos patognomónicos, esto es aspectos cruciales de cada estructura que hacen al diagnóstico diferencial. De aquí que en cada caso vamos a arriesgar un diagnóstico inicial para ir confirmándose o no con la práctica y las técnicas psicodiagnósticas estudiadas en otras asignaturas. Cualquier conducta visible puede ser desarrollada por cualquier sujeto. No existen determinadas acciones
que obedecen a determinada estructura psíquica con exclusividad, a excepción del brote psicótico. Esta es la única manifestación del psiquismo que pertenece de forma excluyente a un cuadro específico. Y esto que yo le estoy diciendo es lo que tiene desarrollado con claridad el texto que ustedes tienen para trabajar este tema, ¿sí? Hay acciones que obedecen a una estructura psíquica, pero a veces no es exclusiva. Podemos confundirnos, creer que es una acción de una psicosis, pero en realidad es un obsesivo compulsivo o tiene otra cuestión que no es la que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque justamente no obedece a determinadas estructuras con exclusividad. También vamos a ver que mencionar que el objeto central en torno a la psicopatología para el psicopedagogo no es, como yo les decía, ir por la vida diciendo este tiene rasgos así, este asá, este aquel y este otro, sino la idea es que puedan trabajar con el conocimiento central en torno a la psicopatología que les permita trabajar para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje en clara conciencia de que forma parte de una estructura psíquica en la que hay una problemática a tratar. No resulta para nada igual intervenir con un paciente neurótico obsesivo que hacerlo con un narcisista. Las dificultades giran en torno a motivaciones diferentes, trasfondos familiares distintos, formas de interpretar el mundo por completos distintas. Por lo tanto, es sumamente necesario que nosotros conozcamos esas diferencias, conozcamos la forma que tiene de responder y de interpretar el mundo, o el grado de importancia que va a dar a la opinión, mirada y determinación de la familia. Pero nosotros no lo vamos a tratar de esa problemática. En todo caso, si no está recibiendo tratamiento adecuado, nosotros podemos orientarlo a que lo busque, pero nosotros no vamos a tratar esa problemática así. Entonces, lo que yo quería que ustedes vean son estos puntos muy importantes para entender la materia. Nosotros tenemos que entender que no hay respuesta para todo, no porque sean psicopedagogos, porque hayan aprobado psicopatología, pueden decir, bueno, vos sos así, vos sos... Y además, chicos, entendamos que no hay respuesta para todo. Vamos a encontrarnos con preguntas, con dudas, que vamos a tener que buscar juntos las respuestas. Vamos a analizar los textos de estos que tenemos en el cuadernillo y vamos a buscar interpretarlo de la mejor manera posible. Yo quiero que tengan en cuenta lo súper necesario que es que ustedes estén leyendo continuamente, que no esperen, que no se dejen estar, porque como les dije, va a tener una mirada psicoanalítica, va a tener una mirada sistémica, fenomenológica, y tiene muchas cuestiones que no son sencillas de interpretar, no tiene una lectura lineal como puede tener tal vez una biología o una obra literaria. Nosotros tenemos que hacer otro tipo de lectura y por lo tanto necesitamos leer mucho. Así que bueno, espero que podamos seguir encontrando y comunicándonos todo el tiempo. Estoy abierta a que me pregunten y consulten las dudas que tengan. Vamos a recorrer y vamos a analizar todo lo necesario. Y recuerden que es sumamente teórica, por eso los parciales van a ser de respuestas teóricas, ¿sí?
pero de todos los temas que los trabajamos en clase.